Y qué mejor manera de terminar este larguísimo 2025 que con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas hemos... a todos y a todas. Muy buenas, Pedro. Hemos sobrevivido, ¿no? Tiene pinta. Sí, sí, hemos sobrevivido, pero desgraciadamente muchas personas no han sobrevivido, ¿no? Muchas personas se han quedado, han sido víctimas o bien del sionismo genocida o bien pues de la locura del globalismo y de esas migraciones que hay tanta gente que se queda en el camino, ¿no? Y bueno, celebramos que estamos vivos, pero al mismo tiempo también pues manifestamos el duelo por los que se han quedado, ¿no? Que este año ha sido mucha gente, hay muchos conflictos en todo el mundo, en Sudán, el genocidio de Palestina, y parece que la cosa va a seguir así en los próximos años, ¿no? Está genial que empecemos mostrando esta empatía porque no solo lo que pasa, sino cómo quieren que reaccionemos ante lo que pasa, ¿no? O sea, quieren que nos den igual los palestinos o la gente que decías tú, ¿verdad? En Sudán hay un conflicto brutal, lo que está sucediendo ahí, en muchos lugares. Y no solo quieren que nos dé igual, sino incluso que reaccionemos contra los más débiles, ¿no? Pues esta gente que está durmiendo en la puñetera calle, por no decir otra palabra, en Badalona, y esa gente tan cristiana y que en lugar de defender a estos pobres migrantes que vienen aquí a ganarse la vida y que se ven en la puñetera calle, pues en lugar de eso se manifiestan contra los que les acogen, ¿no? Y luego serán Sí, los que protestas. además hay que decir que una gran parte del problema de estas migraciones masivas, los propios países occidentales, al empobrecer con sus sistemas usurarios y con sus sistemas políticos y sociales a estos países del sur, ¿no? Entonces, lo que pasa en Badalona es muy triste, pero de alguna manera Badalona, Gaza, Sudán, o sea, son diferentes, ¿no? Caras de una misma moneda, ¿no? De la intolerancia, bueno, ya qué sé, de la sinrazón, de... Pensemos también, ya que esto es la última conexión, el último ecomensajero del año, pues todo lo que pasó este año en Repacheco, ¿no? Que también Claro, sí, esa sí. gente, esos escuadrones haciendo prácticamente racias contra los migrantes, ¿no? Eso es brutal, ¿no? Y ya te digo, no solamente es lo que pasa, sino cómo nos están deshumanizando y cómo nos están enfrentando, ¿no? Y aquí no sé cuál es la Que salida. además hay que decir que esta extrema derecha eh, es anti-migrantes, pero principalmente Sí. islamófoba. O sea, no hay que, o sea, eh, pues que hay muchos tipos de migrantes, ¿no? Pero la gente que tiene una espiritualidad todavía, que mantiene una tradición, ¿no? Que todo esto son muy peligrosos para ellos, ¿no? Entre otras cosas porque ellos están en asuntos muy turbios. Entonces, Sin bueno, duda. es un tema que no acabaríamos nunca, ¿eh? Pero está muy bien que empecemos hablando de eso, ya que estamos, como digo, es la última conexión del año y empezando por lo más humano, que al menos sepan que por nuestra parte, que no nos da igual ni nos pensamos olvidar y van a hacer que nos olvidemos de lo que está sucediendo y de vez en cuando, por no decir, de vez en cuando lo manifestaremos explícitamente, aunque aquí sea una sección sobre todo de temas ecosociales y bioculturales, pero en ese enfoque precisamente va implícita y también muchas veces explícita pues este amor a la humanidad y eso significa a todos los seres Sí, humanos. hay que continuar con el boicot a todas las empresas que de alguna forma, directa o indirectamente, están patrocinando el genocidio en Gaza. O sea Mm. que lo recuerdo porque es una forma de lucha, porque a veces, claro, la gente dice, ay, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues no sé, pero haz algo. Y en este caso, pues no comprar en aquellos establecimientos o aquellos productos de ciertas empresas
que han mostrado su complicidad con el genocidio contra Palestina, pues es una forma bueno, de tener una economía, digamos, que sea pues lo más, digamos, lícita posible en un mundo tan convulso como el actual, ¿no? Hace nada, la semana pasada, en la web de Noticias Positivas, noticiaspositivas.es, colgamos precisamente un comunicado que lanzó Ecologistas en Acción poco antes de las fiestas, precisamente haciendo una llamada a este boicot. Me parece interesante colgar algo así, y más está respaldado por ONGs comprometidas con el medio ambiente y con los derechos humanos, como Ecologistas en Acción. Y bueno, digamos que, como tú bien dices, es una forma interesante de luchar. A veces ha funcionado, no lo digan sino a los sudafricanos. Y bueno, pues desde aquí también ese llamamiento a, la medida de lo posible, no contribuir no solo con el tema de los gobiernos, sino también con las empresas que los apoyan. Exactamente. Y luego ya, si quieres, centrándonos un poco más en el sector, bueno, ha sido un año curioso para el sector de la alimentación y la producción ecológica en general. Quizá, a lo mejor yo tiendo a ser muy positivo, Pedro, pero ¿ha terminado mejor de lo que empezó? ¿Puede ser? Bueno, yo lo que diría es que, claro, hace un momento estábamos hablando de los altos precios de la vivienda, ¿no? O Sí. sea, claro, los precios de la vivienda en España son muy altos y también la inflación, aunque no en estos últimos meses no hemos llegado a niveles tan altos como hace 2 años quizás, pero sigue habiendo una alta inflación, ¿no? Hay, digamos, también la inestabilidad política, ¿no? Marca de alguna forma el hecho de que, bueno, las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Entonces, en ese contexto, el sector ecológico más o menos se mantiene y parece ser que en 2026 va a crecer moderadamente. Pero ya digo, va a crecer, pero quizás no a la altura de las circunstancias de años anteriores, quizás hace 10 años, que los porcentajes de crecimiento eran muy altos, ¿no? Entonces ahora estamos, digamos, o sea, está como más contenido, ¿no? Ese crecimiento, pero se sigue manteniendo y eso ya es un triunfo en un mundo tan convulso. Quizás yo creo que es por la gran fidelidad que le tiene el consumidor al alimento ecológico, ¿no? Hay ya un público, hay ya un público que no se va a ir porque tiene muchos motivos, muchas veces por cuestión de conciencia ambiental, muchas veces por motivo de salud. A veces se juntan las dos cosas y es un público que va a estar siempre ahí. Y luego, aparte, bueno, pues últimamente se está viendo la entrada de nuevos públicos, de gente más joven, con lo cual, bueno, pues sí, dadas las circunstancias, la situación pues no va mal, ¿no? Y muy interesante esa entrada de nuevos públicos, ¿verdad? Mira, acabo de publicar un artículo que saldrá ya en el Ecomensajero del día 7-8 de enero sobre qué pasaría en España en el sector ecológico si gobernara la extrema derecha, ¿no? ¿Qué Y pasaría? Interesante. no lo sé, o sea, yo no tengo la respuesta, hago preguntas, ¿no? Hago preguntas. Pero lo que sí sé es que hay dos tipos de gente que vota a la extrema derecha, ¿no? Por un lado, las masas, digamos, que antes votaban a la izquierda y que ahora votan a la extrema derecha, pues porque escuchan cantos de sirena totalmente falsos de que les van a solucionar la vida cuando va a ser peor, obviamente, ¿no? Pero otra parte del voto de la extrema derecha, digamos, pertenece pues a una cierta élite social, ¿no? Pues toda esa gente come ecológico. O sea, esa gente tiene empresas
que venden alimentos chungos o que anuncian alimentos chungos o que contaminan, o que sea. Pero en sus casas son los primeros en comer ecológico. De hecho, Berlusconi, por ejemplo, ya había dicho que en su casa no entraba un alimento que no fuera biodinámico. No ya ecológico, No, sino biodinámico. Berlusconi, que tenía una cadena de televisión en la que se anunciaba toda la alimentación basura del mundo y que se propugnaba eso, ¿no? Entonces, es interesante. Es que la extrema derecha es imprevisible. O sea, a los otros más o menos ya los conoces, los de un lado y de otro, ¿no? Que en el fondo tampoco es que estén tan diferentes, ¿no? Pero la extrema derecha sí que son, pero ya digo, o sea, esa pequeña élite de señoritos y señoritas que vota a la extrema derecha, ellos en su casa comen todo ecológico. Entonces, podrían pasar cosas raras. Podrían pasar, por ejemplo, que le quitaran todos los beneficios o pocos beneficios que hasta ahora tiene la agricultura ecológica, porque ellos van a seguir comprando, ellos no tienen ningún problema de poder adquisitivo. Pero podría ser también que se diera una revolución. O sea, no sé, o sea, como son tan imprevisibles, porque fíjate lo de las vacunas, ¿no? Que coquetean con los antisistemas. Entonces bueno, pero bueno, esto venía porque el sector ecológico, o sea, tanto si eres de la élite de la extrema derecha como si eres un trabajador pero que eres consciente y que procuras pues una parte con tu sueldo pues tener una buena alimentación y tal, es muy fiel al alimento ecológico. Entonces, por eso se mantiene en un mundo económico tan inestable, ¿no? estaba pensando cuando hablabas de estas contradicciones de la extrema derecha, que quizá bueno, y sin quizá, el gran paladín del negacionismo climático es Donald Trump, pero claro, eso también se traslada, pues mira, Noticias Positivas es como un medio para gente ya que parte de una inquietud, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha gente que los que más nos comentan, y eso es lamentable, son los negacionistas o las tropas de las masas negacionistas, ¿no? O sea, también, por cierto, cuando hablan mujeres de los derechos de las mujeres, o alguna vez que he colgado cosas, extractos tuyos que hablas de cosas que me parecían muy interesantes del Islam y de la cultura islámica, pues para que se entienda la diversidad cultural de este país, pues también suelen reaccionar, ¿no? Reaccionan mucho, sacan esta islamofobia y también reaccionan mucho negando el cambio climático. Te digo de noticias positivas. Pero claro, esta gente, que son los que corean a líderes como Trump, cuando Trump, por muy negacionista que sea en el discurso, que lo es, luego, claro, ¿por qué narices tiene tanto interés en Groenlandia, por ejemplo, ¿no? O sea, en el discurso son claramente negacionistas y crean masas de negacionistas que atacan a medios muy de nicho como este, que, pero déjame en paz. Anda, que no siga Sí, tus sí, sí. piraos negacionistas, ¿no? Pero luego Pero, este señor pero, quiere pero Groenlandia por algo. ya te digo que Claro, ellos en su mayoría comen ecológico en sus sí. casas y muchos de ellos son terratenientes que se han pasado al mundo ecológico porque han visto el negocio que hay. Y de hecho, por ejemplo, en Andalucía, muchos de los señoritos de toda la vida ahora están produciendo en ecológico. Que no es que me parezca mal, pero ellos también votan, o una buena parte de ellos están, por un lado, haciendo un bien, digamos, y por otro lado, digamos, pactando con el diablo. Entonces, y son contradicción de un mundo muy convulso, ¿no? O sea, cuando vivíamos, vamos, la gente que tenemos más edad como yo, ¿no? Que, a ver, o sea, yo cuando era pequeño Franco todavía estaba vivo y gobernaba, ¿no? Entonces, en esa sociedad, los malos eran muy claros, ¿no? Estaban muy claros quiénes eran los malos, ¿no? O por lo menos en mi casa, ¿eh? O sea, ojo, una casa de gente de trabajadores y de gente, pues, Mm. de izquierdas, ¿no?
No radicales, ni mucho menos, pero sí, pero gente trabajadora, ¿no? Pero ahora mismo, o sea, es un mundo complejo, ¿no? O sea, el mal llega por, no sé, ahora mismo, por ejemplo, hablando de la infancia, ¿no? Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa mucho y de ecología y todo esto, ¿no? Antes, cuando yo era pequeño, pues si tú estabas jugando en tu habitación, pues tu madre estaba tranquila, ¿no? En el sentido de que estabas ahí jugando, tal, el niño está bien, vale. Hoy en día un niño en una habitación es un peligro, o sea, si no está mínimamente controlado o tal, o sea, puede estar metiéndose en unos líos enormes, ¿no? Con un Entonces, dispositivo que tenga en la mano. claro, solo con un móvil, por ejemplo, ¿no? O puede estar consumiendo cosas muy nocivas, ¿no? Para su intelecto, para su desarrollo cognitivo, para su lado emocional, ¿no? Entonces, y además ese peligro lo tenemos todos los que tenemos hijos, nietos, o sea, no hay barreras sociales, o sea, no hay. Entonces, es un mundo extraordinariamente complejo, ¿no? Yo a veces pienso, ostras, claro que en otros tiempos había hambre y habían enfermedades y tal, pero oye, chico, o sea, eh, era más sano dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, era más sano, porque ahora es todo como muy complejo. Muy Ahora es retorcido. como el enemigo está dentro de casa, no está fuera, está dentro, ¿no? Es todo muy retorcido, muy diabólico, muy enrevesado. Es muy complicado, ¿no? Sí. Es verdad que veremos a ver, porque estamos en una encrucijada y habrá que ver hacia dónde va, que puede ser todavía peor, pero hay veces también que las masas reaccionan de maneras inesperadas, digamos, para el poder. Y en este país ha pasado varias veces, ¿no? Que se pensaba que el mundo, que la gente iba a ir para un lado y fue para otro, ¿no? Y hablando de esto de ir para un lado o para otro, ya sé que es difícil, por lo que has comentado, y es verdad que el contexto es muy complicado, pero pregunto tu opinión, tú, ¿por dónde crees que tendría que ir el sector de la alimentación, la producción ecológica en general, para navegar estas aguas tan procelosas, Pedro? Pues es que precisamente lo que te iba a comentar es que, claro, los que nos iniciamos en el sector ecológico hace unas décadas, en mi caso 2 décadas y media, por ahí tres, casi tres, ¿no? Pues las cosas eran muy diferentes, ¿no? O sea, el sector ecológico se asociaba, digamos, a una concepción del mundo, pues más próximo con la naturaleza, más en busca de la armonía social, del reparto justo de la riqueza, por supuesto de la salvaguarda de los recursos ambientales y tal, ¿no? Pero claro, ahora mismo, por ejemplo, pues ya digo, ¿no? O sea, gente de extrema derecha, negacionista, que muy injusta socialmente, consumen ecológico, consumen, y como se lo pueden permitir, pues consume hasta más ecológico que yo, probablemente, ¿no? O sea, ¿Mm? que soy un fiel defensor de los alimentos ecológicos, ¿no? Entonces, por otro lado, también los establecimientos de toda la vida del sector ecológico, pues eran gente, pues con una gran conciencia personal, ¿no? Sí. O los empresarios y, bueno, y en general los pequeños productores también. Ahora mismo hay empresas del sector ecológico que no, que digamos que personalmente sí que comen ecológico en casa porque saben que es lo mejor desde el punto de vista de la salud y tal, pero no podemos decir que eso se asocie a una ideología que promulgue, digamos, el reparto justo de la riqueza, sino más bien, en algunos casos, todo lo contrario, ¿no? Entonces, es complejo. Ahora,
¿Eso va a hacer que yo deje de consumir ecológico o que deje de apostar por los pequeños productores y, en fin, todo esto? No, obviamente que no. Pero digamos que me distancia de algunas personas, de algunas empresas que digamos, empezaron de una forma muy, digamos, muy lícita, muy correcta, y digamos cuyos postulados pues se han ido alejando, ¿no? Y que pues ahora mismo esas empresas, esas personas viven alejadas de lo que fueron sus inicios. Incluso podría darse, no lo sé, no he estudiado el caso, pero no me extrañaría que hubiera, digamos, intereses sionistas en algunas empresas del sector ecológico. No lo he estudiado, sería difícil, Sería interesante verlo, analizarlo. pero podría darse, ¿por qué no? O sea, es un sector para ciertas personas como cualquier otro. Para algunos no, para nosotros sigue siendo como una semilla de cambio general, ¿no? Pero para ciertos empresarios, incluso para ciertos consumidores, simplemente es otro nicho económico más, como podría ser el de los coches o el de, yo qué sé, o el de las energías o el de la ferretería, por decir algo. ¿Y qué consejo darías tú, Pedro, entonces, a gente que quiera consumir ecológico lo mucho o lo poco que pueda, según cada uno, según sus posibilidades, pero que sea un consumo que además lo más lícito posible también en cuanto a estos valores de protección del planeta y de las personas? Al final estamos todos ahí. Es difícil porque, claro, si tú eres un trabajador, ¿no? Entonces te encuentras con que los productos con los que tú te sientes más identificados, pues muchas veces o sea, hace falta un poder adquisitivo, ¿no? Para ellos, a no ser que tú vivas en un lugar que ese productor, pues, de huevos o de lo que sea, pues esté al lado tuyo y puedas, digamos, tener unos precios más asequibles y tal, pero en general, entonces, yo, ostras, no tengo, o sea, yo creo que lo principal es que tu alma se mantenga lo más pura posible, ¿no? Ante toda esta locura global y tal, y que procures mantener los principios pues de justicia social, ambiental y todo esto, pero luego haz lo que puedas con tu bolsillo, pero siempre habrá algo que sea más, siempre habrá una forma de consumir que sea más positiva que otra, ¿no? El Entonces, consumo claro, directo está... Yo mismo, ciertos productos hemos encontrado gente, productores y algunas vías para consumir directamente de gente que produce ecológico, y conozco más gente, ¿no? Que se está buscando la vida y también ahí, más allá de que se produzca, que se cultive sin pesticidas, al final lo que tú buscas también es ese contacto con la gente y que sepas que estás ayudando a personas concretas, que te gusta su manera de hacer las cosas. Esto no significa que no haya que no vayamos a comprar en tiendas o en las líneas eco que hay en grandes supermercados, que también las hay, ¿no? Pero sí que creo que ese fenómeno o lo que yo veo a mi alrededor está creciendo, y es lógico porque es la manera de ahorrarte un poco de dinero y también de saber, de ver la cara a la persona a la que le estás comprando. sí, no, por supuesto, a ver, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando eso no es posible Claro. o es poco práctico o lo que sea, y tú pues vas a una gran superficie y compras ecológico o compras lo más parecido a lo ecológico dentro de las posibilidades o lo más sostenible. Yo principalmente ecológico y certificado, pero bueno. Sí. Eh, pues tampoco es que seas un diablo por eso, ¿no? O sea, quiero decir ostras, hay que ser riguroso con uno mismo, pero extraordinariamente compasivo con el otro, ¿no? Entonces,
ahora mismo, pues oye, si consumes ecológico lo más local posible y esto, ya te puedes dar con un canto en los dientes, ¿no? Yo Y lo resumiría, Pedro, de haz lo que puedas y dentro de lo que puedas, haz lo que debas. sí, sí. Y sobre todo, pues también tener en cuenta que, hombre, el consumo es muy importante, ¿no? Es una forma de democracia, ¿no? Es una forma de mantenerte en tus principios y es una forma de premiar y o de castigar a el que lo hace bien o al que lo hace mal. Pero el consumo tampoco lo es todo. O sea, entonces, si tú estamos viendo, ¿no? Gente de extrema derecha que está consumiendo ecológico. Eh, o sea, haz el bien de la forma que puedas. Y las formas de hacer el bien y de mantenerte en lo verdadero y en lo más puro posible son variadas, ¿no? Son muy variadas, ¿no? Pues esa gente, por ejemplo, que se ha manifestado contra los que se manifestaban, ¿no? Sí, Para no poder tal, la gente que les ha llevado mantas, que les ha llevado comida, ¿no? Fíjate, ¿no? Pues aunque no sea ecológico, aunque no sea tal, aunque ellos no consuman ecológico en sus casas, han hecho más bien simplemente con esa voluntad que a lo mejor que el que se ha manifestado en contra, aunque consuma todo lo ecológico posible del mundo. Y además, y hay otra cosa, incluso desde la salud personal, ¿no? Desde la salud personal, ahora mismo cualquier doctor, digamos, que esté en un estado avanzado de conciencia, eh, te dirá que lo mejor para la salud no es comer ecológico o no ecológico, sino tener una actitud de conciencia muy empática con los tuyos, con tu propio organismo y con la sociedad, ¿no? Entonces, si tú consumes ecológico porque porque quieres tener salud, en realidad tienes que saber que la salud depende de muchas cosas más y que hay cosas más importantes que, que el alimento ecológico, aunque por supuesto tiene su relevancia, ¿no? Pero ya digo, y fíjate, ¿no? O sea, una de las pruebas más importantes sobre este tema es que en muchos países del tercer mundo, ¿Mm? a pesar de que viven en una contaminación asfixiante y que comen muchas veces con productos a colación, o sea, perdón, en comparación con personas de aquí que tienen, pues bueno, que tienen una alimentación pues rica en nutrientes, libre de pesticidas y tal, pero estos parecen más cáncer y otro tipo de problemas más graves. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser? Pues porque es que, primero porque, mmm, bueno, para mí la misericordia divina es importantísima, ¿no? Pero aparte de esto, porque, insisto, la salud no se corresponde solo con el tipo de alimento que tú comes, sino que es como más importante lo que sale que lo que entra, ¿no? Y de hecho ya el Buda, por ejemplo, y otras personas de santidad se alimentaban prácticamente con las sobras que les dejaban los demás y sin embargo ellos alcanzaron un gran nivel espiritual y los otros no, comiendo lo mejor, de lo mejor, ¿no? Entonces, ojo, porque el alimento es importante hasta cierto punto, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto y al final lo importante es esa coherencia entre lo que eres y lo que quieres ser. Claro. Vamos a terminar ya este pequeño repaso y un poco como reflexión, casi más que repaso ha sido una reflexión y es interesante que haya esos espacios para reflexionar. Yo por mi parte que no se me olvide, tampoco quería olvidarme del pueblo saharaui, porque hemos hablado de Gaza, de Sudán, de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Los saharauis al fin y al cabo son nuestros refugiados, nuestros, responsabilidad de España y creo que es interesante mencionarles. Y bueno, pues simplemente en general, pues que se habla de las navidades, yo
la verdad que soy bastante agnóstico en temas religiosos. Sí que creo que, creas lo que creas, han nacido niños en Palestina. Sí, en estas fechas se habla del nacimiento de un niño Dios. Pues no sé si sería un dios o no, pero está claro que siguen naciendo niños en Palestina y nazcan donde nazcan, Palestina, en el Sáhara, en Nigeria, en Sudán, en tantos sitios, pues se merecen una vida digna y tenemos que remar para ser parte de ese otro mundo que debe ser posible y donde no sucedan este tipo de tropelías ni este tipo de abusos de seres humanos contra otros seres humanos. No sé qué otro mensaje, qué mensaje quieres dejar tú, Pedro, para terminar esta pequeña reflexión sobre No, 2025. que bueno, pues ostras, que ojalá en 2026 la justicia divina, cósmica, actúe bueno, y los ejércitos sionistas desaparezcan o se hundan, yo qué sé, porque o sea, en muchos sitios hay, digamos, injusticias, pero lo de Gaza supera todos los... porque es que, claro, lo de Gaza es que no lo está haciendo gente, digamos, ¿cómo diría yo? Como los malos de la película. Sí, claro que son los malos, pero quiere decir que lo está haciendo un Estado a plena luz del día, quiere decir que es como doblemente horroroso, No es ¿no? una banda criminal ni terrorista, Exactamente, en exactamente. teoría. Esto es lo que quería decir, ¿no? O sea, si un grupo armado de gente horrible practica todo tipo de tropelías, pues piensas, oye, pues qué mal, párenlos como sea, ¿no? Parémoslos. Pero claro, es que estos que hacen lo mismo o peor, es un Estado, en teoría, democrático, que participa en la ONU, que participa en las Naciones Unidas. Claro, es tremendo. O sea, la hipocresía, el cinismo, ¿no? que se está dando es bestial, ¿no? Por lo menos los nazis ya sabíamos que eran los malos, ¿no? Pero estos se presentan a sí mismos como los buenos, incluso eh, reunieron a pastores evangelistas de todo el mundo que tienen millones y millones de seguidores para comerles el cerebro, presentándose como los salvadores de la humanidad. Es tremendo, o sea, es una cosa horrorosa, ¿no? O sea, son unos límites no sé, de negatividad, llámalo como quieras, que no se habían visto nunca, jamás, ¿no? Entonces, esto es mi mayor deseo para el 2026, ¿no? Que el sionismo se hunda y que la gente que está haciendo todas estas tropelías, tarde o temprano, lo paguen, o en esta vida o en la otra. Inshallah, ojalá sea así, Pedro. Y bueno, antes de terminar, como siempre digo, quien quiera echar un vistazo al ecomensajero, en este caso a la versión escrita, ¿qué tiene que hacer? Pues se puede suscribir gratuitamente en vidasana.org. Genial, pues esto es lo que tenéis que hacer. Y además ya son, no sé, un montón, no sé, más de 60.000 y sigue creciendo. A ver los que alcancéis en 2026, que seguro serán muchos más. Y pronto estrenaremos el documental dedicado a Abu Bakr de Tortosa, Ajá. que en 2026 se cumplen 900 años de su muerte, y que era un hombre que dijo cosas increíbles, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando de todo esto, dijo, por ejemplo, qué pobre eres que solo tienes dinero, ¿no? O dijo también, cuidad a los agricultores porque vuestro bienestar depende del suyo, ¿no? Sus libros son, vamos, casi cada párrafo contiene una frase de esas lapidarias que son incendiarias en las redes sociales, que las personas que van de espirituales ponen una foto así muy bonita pues, los libros de Abu Bakr tienen miles de esas frases, pero que realmente él era un asceta, un hombre que despreciaba a los sultanes y a los poderosos y que
sus libros como Sherah al-Muluk, o sea, la linterna de los príncipes, ¿no? Es un libro que se adelantó 200 años a Maquiavelo dando instrucciones a los gobernantes, pero no para mantenerse en el poder, sino para ser humildes, para ser equitativos, para ser nobles, ¿no? Pues eso es un ejemplo a seguir y por eso estamos haciendo este documental y esperemos que cuando se pueda ver, pues todos aprendamos un poco de este personaje, ¿no? En estos tiempos de oscuridad, ¿cuánta falta hacen linternas para los príncipes y los gobernantes? Pues también lo contaremos, Abu Bakr de Tortosa. El Vale, año que viene también hablaremos de ello aquí, cuando tú quieras. Un abrazo, Pedro. Feliz un salida abrazo. y entrada de Vale, y año. hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.